¿Cómo están? Bien, bien, Guardados. guardados. Estamos el día de hoy comenzando esta serie que hemos llamado Hablemos del Nuevo Nacimiento. Durante toda esta semana vamos a estar hablando de esto, de un nuevo nacimiento. Vamos a tener diferentes pastores invitados y vamos a hablar de diferentes aspectos de esto del nuevo nacimiento. Y gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, pues primero saludo a Lenin. ¿Qué onda? ¿Cómo está Monterrey? Está haciendo mucho frío. Ahora está haciendo ¿Neta? mucho frío en Monterrey. Sí. Te Entonces por estás eso bañando, ando ¿no? O con algo así. sudadera y todo. Sí, ayer estuvo No. lloviendo. Ayer estuvo lloviendo. Todo el día ha estado nublado. Y bien, gracias a Dios, bien. Gracias por estar con nosotros, Lenin. Gracias por invitarme, Paz. Ibert, ¿cómo está todo allá en Querétaro? Todo lo contrario, hace un calor insoportable. Creo que estábamos como a 40 a la sombra. En el Wow. sol nadie lo ha sobrevivido, no sabemos a cuánto estará. Wow. Nada, está muy caliente, pero pues ya está ahora bajando el sol, está rico. Padrísimo. Alex, ¿qué onda con Coyoacán? Bien, ¿Sí estás pues, en Coyoacán o estás en el límite de Coyoacán? ah, bueno, de hecho, sí, el límite, el límite. Es parte de, como que sí, como que no. ¿Cómo es? Qué Com sí, com ça. qué gusto estar por acá y platicar sobre este tema. Eh, Vamos a estar hablando toda la semana acerca de, hablemos del nuevo nacimiento, pero el tema que vamos a estar tocando, o este primer tema, es ¿por qué necesito nacer de nuevo? ¿No? Entonces, lo que queremos primero es, pues, hablar acerca de cuál es el propósito de haber nacido, pero básicamente el propósito de haber nacido de agua, o sea, el propósito de estar vivo, o sea, ¿por qué estamos aquí? Yo quisiera hacerle esa pregunta al más apologeta de los que estamos aquí. Así es que, Alex, por qué estamos aquí? Estoy señalando a Lenin, él es el que. No, yo estoy Para, acá. exacto. Respuesta para glorificar al Señor, ¿no? Ujú. Para cumplir, desde un punto de vista bíblico, para poder reflejar a Dios, tanto en la manera en la que vivimos, lo que hacemos, fuimos creados a imagen de Dios con el propósito de reflejarlo a Él en la creatividad, en su justicia, en su bondad. Evidentemente, más adelante vas a tocar ese tema de por qué no reflejamos a Dios si fuimos creados para eso, pero el propósito original es reflejar a Dios, ¿no? Ok. Bueno, toda esta serie la denominamos así y básicamente nos estamos enfocando en un pasaje en Juan capítulo 3, donde Nicodemo se acerca a Jesús de noche y no le hace ninguna pregunta, pero Jesús sabe lo que hay dentro de su corazón y qué es lo que lo lleva ahí. Y Jesús le dice, de cierto te digo que si no naces de nuevo no puedes ver el reino de los cielos, ¿no? Y hay una parte donde Jesús dice, lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del espíritu, espíritu es, ¿no? Entonces, evidentemente todos hemos nacido de la carne, todos tenemos un ombligo, todos tenemos papás, ¿no? Eh, y, y este es el propósito de haber nacido, ¿no? O sea, si nos vamos hacia atrás y tratamos de ligarnos con un inicio, tendríamos que ir hasta pues el tiempo del primer hombre, ¿no? De Adán y Eva. Eh, Lenin quisiera, bueno, platicar acerca de esto, ¿no? ¿Qué implica ser hijo de Adán? Wow. Pues el día de hoy implica heredar su condición, la condición caída en la que nos encontramos es un resultado de que Adán, a quien los teólogos llaman nuestra cabeza federal, ¿no? Él era nuestro representante ante Dios y era un símbolo de aquel que sería nuestro máximo representante, que es Cristo. Pero al ser él la cabeza federal y recibir esta encomienda, como dice Alex, ¿no? De glorificar a Dios gobernando al mundo, pues
Adán toma la decisión de pecar y comer del árbol del que Dios le dijo, no debes de comer de este árbol. Y como una consecuencia de eso, el hombre, Dios le había dicho, el día que comas de este árbol morirás. Y vemos que Adán no muere el día en el que comió de ese árbol, al menos no físicamente. Claro. ¿No? Y eso es muy importante porque desde ahí aprendemos que el hombre puede estar vivo físicamente, pero estar muerto espiritualmente. Oh, wow, claro. Y eso es exactamente lo que nosotros heredamos. O sea, estamos vivos biológicamente, nuestro corazón late, nuestro cerebro funciona más o menos bien, pero estamos muertos espiritualmente, ¿no? Nuestra relación con Dios ya no existe. ¿Por qué? Porque pues hemos heredado esa condición de pecadores. Claro. ¿Cómo definirías, Ibert, este hecho de que Adán murió? O sea, qué es la muerte? ¿Qué es eso? Pues normalmente se entiende la muerte como separación, ¿no? Y en distintos aspectos. La muerte física es la separación del espíritu del cuerpo. El cuerpo y el espíritu, que han estado ligados desde la concepción, se separan para el cuerpo pues pasar a entrar en corrupción, como le llama la Biblia, se pudre, se deshace, y el espíritu pues permanece. Esa es la muerte, la separación del espíritu y el cuerpo. La muerte espiritual es la separación del hombre de su creador, que es lo que le pasó a Adán. Adán murió porque se separó de la comunión con Dios. De hecho, alguna vez leí a un teólogo que él proponía que cuando él se siente desnudo, él ya sabía que estaba desnudo. O sea, varios versículos atrás sabía que estaba desnudo, pero hay algo que lo ha abandonado, y este teólogo decía es la gloria de Dios. Él estaba envuelto en la gloria de Dios, y al estar envuelto en la gloria de Dios no tenía necesidad de nada, estaba satisfecho, estaba pleno, pero cuando dice Romanos 3, hemos caído de la gracia de Dios, como dice, hemos sido destituidos de la gloria de Dios, quedamos desnudos, y esa desnudez es la que es esa muerte, es esa separación. Y para aquel que no ha creído, lo que sigue es la separación, la muerte eterna, que es ahora sí ya la separación eterna del Creador por siempre, en un lugar donde está todo lo que no es Dios. O sea, Dios es luz, pues el infierno es la oscuridad. Dios es amor, el infierno es pues lo que no es amor. Dios es paz, el infierno es lo que no es paz. Y entonces la muerte representa siempre es una separación. Y así estábamos antes de que el Señor nos encuentre, estábamos separados de Dios. O sea, literalmente, Alex, nacimos muertos. Sí, la condición humana es esa, de estar muertos espiritualmente, incapaces de cumplir justo el rol que Dios dio al hombre, ¿no? En lugar de reflejarlo y al gobernar, precisamente reflejar esas características de bondad y justicia, regularmente el hombre lo que refleja es eso: corrupción, orgullo, soberbia, opresión, ¿no? Oprime a otros, explota a otros, y es este ciclo de violencia constante y alimentado por el orgullo y la ambición humana, ¿no? Ahora, hablando del nuevo nacimiento, lo que decía Alex, que nacemos muertos, es realmente revolucionaria la idea de nacer de nuevo, porque no se plantea un volver a comenzar, ¿no? Ok, página en blanco, volvamos a comenzar, o A partir de aquí vamos a... o una nueva borrón y instrucción. cuenta nueva, ¿no? No, exacto. O sea, no es ni borrón, tienes que ir antes del borrón, es nacer de nuevo. El problema no está en lo que haces, ¿no? O sea, naciste mal, ¿no? Claro.
De hecho, pensando en eso, ¿no? Ah, o sea, la Biblia empieza con una creación, ¿no? Ujú. Y el espíritu está involucrado. Bueno, sé que más adelante vamos a hablar de eso, Juan, pero está la creación, tiene un propósito, pero por causa del pecado, o sea, es tan serio el asunto del pecado que no afecta solo la conducta, afecta en lo más profundo del ser humano y en la Claro, creación misma, de claro. manera que nacer de nuevo, literal, es una recreación, ¿no? Que es justo el Exacto. lenguaje que utilizan, ¿no? Para describir la salvación, ¿no? Y siento que, o sea, está inherente en el ser humano esta necesidad de nacer de nuevo. O sea, pareciera que, o sea, no sé, al no encontrar dónde obtenerlo, ¿no? Hablamos más bien de reformación, ¿no? De reformar a las personas, de rehabilitar a las personas, Mm, ¿no? Sobre todo le escuchamos esas palabras cuando alguien comete un crimen, entra a la cárcel y este es un centro de readaptación social, ¿no? Pero en realidad está dentro de nosotros. No sé, estoy pensando ahorita que muchas veces hasta en canciones populares está esta idea de nacer de nuevo. Tú me hiciste nacer de nuevo, tú me hiciste, Ujú. contigo volví a nacer. Es como algo que está dentro de nosotros, ¿no? Sí. Sí, creo que todos en algún momento hemos deseado un nuevo comienzo, ¿no? Ujú. Hemos todos llegado a ese punto y creo que en parte es porque todos entendemos que algo está mal, Claro. algo está mal dentro de nosotros, ¿no? Incluso las mejores novelas, películas, sin, sin mostrarme como fanboy de Star Wars, sino en realidad el mito de Star Wars se volvió tan popular porque gira todo en torno a la redención de Darth Vader, ¿no? Bueno, excepto por las nuevas películas, pero eso es otra cosa. Pero, pero El concepto incluso original. exacto, Exacto. incluso esas películas que se han vuelto como icónicas, Ajá. regularmente giran en torno a la redención de un personaje, ¿no? Sí, totalmente. Y creo que está inherente en nosotros. Ahora, pareciera que está inherente en nosotros esta necesidad de que algo nos transforme, algo nos redima, algo nos cambie porque estamos mal, pero no es fácil darte cuenta que estás mal. O sea, ¿en qué momento puedes darte cuenta que estás muerto? mm. Mm, ¿Qué piensan de eso? Pues la verdad es que es una revelación, ujú, ¿no? mm, Es el momento en el que nos volvemos calvinistas todos, ¿no? Porque nadie puede darse cuenta que está mal. Dios tiene que revelar eh, a tus ojos tu necesidad, tu condición. Incluso yo me animo a pensar en un homicida, alguien que ha vivido mal, la sociedad lo condena. En lo más íntimo, él no piensa que está tan mal hasta que viene la revelación. Piensa que ha hecho cosas malas, piensa que ha sido mal influenciado, piensa que ha sido mal educado, pero no logra entender que él es eso que está reflejando. Y los que no somos homicidas, lo que pasa es que hemos tenido otra educación, otras influencias que han comprimido nuestro instinto, pero, pues, o sea, suéltale la riata tantito y estamos igual todos, ¿no? Entonces, yo creo que sí, tiene que ser una revelación de Dios para mm. entender nuestra condición, no solo nuestros actos, sino nuestra condición. De Ahora, hecho, esto es, sí, perdón. bueno, no, dime. No, no. Bueno, iba a decir que justo de hecho creo que ese es uno de los propósitos de la Biblia, ¿no? Que al Ujú. contarte en los primeros capítulos la historia humana y luego la historia de Israel, cientos de páginas, es como una lupa para examinar de cerca el problema y llegar a la conclusión que de hecho estamos tan mal que ni siquiera podemos ver lo mal que estamos, ¿no? Estamos tan mal que ni siquiera nos podemos darnos cuenta de qué mal estamos. Ujú. Y es que, o sea, la maldad no la vamos adquiriendo conforme a los años, ¿no? Y de repente nos cuesta mucho trabajo incluso entenderlo. O sea, no es que, porque a lo mejor yo pienso, ¿no?
bueno, me portaba bien, ¿no? Entre comillas, hasta la adolescencia llegué y me destrampé, ¿no? Entonces ya, pero en realidad, no vamos adquiriendo maldad. La maldad está dentro de nosotros. Es como una herencia, ¿no? Como un ADN, ¿no? Como algo que ya traemos desde el nacimiento, ¿no? David dice en el Salmo 51, en pecado me concibió mi madre. Y no precisamente está hablando del acto sexual, sino que cuando nací ya siendo un pecador, ¿no? Entonces... Claro, incluso antes de nacer, ¿no? Porque dice desde la concepción, ¿no? O sea, desde que fue concebido, es un pecador. Exacto. Un capítulo en Jeremías 17, que es como este capítulo que habla de un corazón desesperadamente malvado. Lo que hace Jeremías es tomar la metáfora de la ley, como la ley se escribió en tablas de piedra, y lo que dice es, ustedes tienen cincelada su maldad en su corazón, ¿no? O sea, está tan mal que literal está escrita la maldad en sus corazones. Y por eso, más adelante, Jeremías va a hablar de la necesidad precisamente de un corazón nuevo, ¿no? Exacto. Y nosotros no le enseñamos a nuestros niños, nuestros hijos a mentir, pero mienten, ¿no? Y nosotros no le enseñamos a nuestros hijos a pelear por algo y pelea, ¿no? Y están en homeschool, o sea que tampoco es que tienen influencia de otros niños que se portan mal. Así, en homeschool solitos empiezan a... Exacto. Exacto, no necesitan... Ahora, lo común es eso, lo común es echarle la culpa a alguien más, ¿no? Echarle la culpa a la escuela o echarle la culpa al medio ambiente, echarle la culpa incluso a los amiguitos, ¿no? Pero en realidad está inherente dentro de nosotros. Bueno, la Biblia le llama esto la naturaleza de pecado, ¿no? Ahora, bueno, antes de ir hacia allá, pero ¿qué consecuencias tuvo? Digo, ya hablamos un poco de esta, como quitar la gloria de Dios del cuerpo, está desnudo ahora Adán, pero dijiste algo interesante, Alex, que no solamente lo afectó a él, sino afectó sus relaciones, afectó incluso la creación, ¿no? ¿De qué manera afectó a la creación entera, ¿no? El pecado del hombre? Creo que la frase, tengo mucho esta frase de Génesis, ¿no? De espinos y cardos, ¿no? Y literal es, la vida va a ser difícil, la maldición ha producido muerte en el mundo de Dios y eso ha producido eso, precisamente competencia, supervivencia del más fuerte, ¿me explico? El usar los dones y cosas que Dios nos ha dado, ¿no? Naturalmente, de forma egoísta, de manera que siempre termina en explotación, ¿no? Estaba viendo un documental de alimentos en Netflix donde hay una corrupción impresionante simplemente en la exportación de ajo, ¿no? Hay una corrupción impresionante. O sea, no hay cosa que literal toque la mano del hombre que en cierta manera, por ser creado por Dios, podría producir algo bueno sin que termine en una clase de explotación de algún tipo o uso malvado, ¿no? De hecho, arranca el capítulo siguiente, bueno, desde el momento en que Dios le dice a Adán, ¿no? ¿Dónde estás? Bueno, escuché que estabas aquí y me escondí, y porque estoy desnudo, y entonces le dice, ¿por qué estás? ¿Quién te dijo que estás desnudo, no? Y luego dice, ¿comiste? Y le dice, la mujer que tú me diste. Pues estamos tan ciegos a nuestra realidad que hasta le echamos la culpa a Dios. Porque en realidad no le está echando la culpa a la mujer, sino le está echando la culpa al Dios que le dio la mujer. O sea, la mujer que tú me diste, me dio y yo comí. Y cuando le pregunta a Dios a la mujer, le dice, y la mujer dice, la serpiente me engañó. Entonces, desde un principio pareciera que el pecado nos afecta tanto que ni siquiera podemos hacernos responsables de lo que somos o de lo que hacemos, ¿no? Y luego llega el capítulo 4 de Génesis y ya hay muerte. Al final del capítulo 4 hay explotación. Un hombre que tiene 2 mujeres, un hombre que se
ufana de haber matado, ¿no? Un hombre que se siente castigado por Dios. Mi castigo es demasiado grande para soportarlo, ¿no? Allá afuera voy a ir y me van a matar. Y le dice a Dios, no, nadie te va a matar, nadie va a tocarte. Entonces empiezas a darte cuenta que todo está corrompido y todo está muerto, ¿no? O sea, no hay manera de verlo así, ¿no? Me encanta el capítulo 5 porque el capítulo 5 de Génesis comienza a decir, no, tal vivió, tuvo este hijo, murió. Tal vivió, tuvo estos hijos, murió. Tal nació, a tal edad tuvo tal hijo y a tal edad murió. Pero de repente aparece una esperanza con un hombre llamado Enoch. ¿Qué hay de Enoch? Enoch, dice John Carson que Enoch, porque el texto dice que caminó con Dios, ¿no? Que caminó toda su vida con Dios y caminó tanto con Dios que un día Dios le dijo, oye, estamos más cerca de mi casa que de tu casa, ¿por qué no te quedas? Y ya, se quedó. Yo pensé que esa frase era tuya. John Carson. De hecho, estaba a punto de decir, Iber tiene una explicación muy padre sobre. John Carson. Exacto. Pero Parecía sí. que rompe el patrón, ¿verdad? Exacto. Y lo rompe en comunión con Dios. O sea, caminó con Dios Enoch y Dios se lo llevó. Así es. O sea, no está hablando de una vida moral o una vida y construyó 2 templos y pastoreó 6 iglesias Wow. O sea, ¿qué hizo Enoch? Caminó con Dios Wow. y Dios se lo llevó para no ver muerte. Tuvo comunión con Dios y solamente es eso. Ajá. Bueno, también antes Dios da una profecía, ¿no? Acerca de la simiente de la mujer derrotando la simiente de la serpiente, ¿verdad? Y deja una esperanza. Entonces, aun cuando desde el principio se puede notar que la condición del hombre es de pecado, de corrupción, en realidad Dios deja un rayito de esperanza, ¿no? Una pequeña luz de esperanza diciendo eso y luego ver a Enoch, ver a Enoch desaparecer, ¿no? Siendo llevado por Dios, en comunión con Dios nos da también esperanza. Somos hijos de Adán. Romanos capítulo 5 nos dice eso, ¿no? Y hace la diferencia de si somos hijos de Adán o somos hijos de Dios. ¿En qué radica esta diferencia de ser hijo de Adán a ser hijo de Dios? ¿O está relacionado con Adán o está relacionado con Cristo, ¿no? Pues realmente cuando le dice Jesús a Nicodemo, le dice, te es necesario nacer de lo alto, ¿no? Nacer de nuevo habla de nacer de lo alto. Y es eso, o sea, nacemos físicamente de Adán, porque somos personas, ¿no? Por eso el Mesías incluso es presentado como el hijo de David, el postrer Adán, él tiene un cuerpo. Pero el nacer de nuevo es una condición, es un don de Dios que nos hace aceptos en el amado. O sea, nos hace ser hijos de Dios, adoptados en Cristo por la obra de Cristo. Y cambia toda nuestra condición. Por eso alguien decía, creo, que la condición de Adán posterior a Cristo es mucho mejor que su condición anterior al pecado. Porque antes del pecado, él era una criatura de Dios. Dios lo creó. Pero después de Cristo, Adán mismo es un hijo de Dios, que es una cosa muy distinta, ¿no? Claro. Es una relación completamente distinta a la que incluso tenía antes del pecado. Uh-huh. ¿Puede hacer algo el hombre por sí mismo? Lenin, ¿puede el hombre hacer algo por sí mismo?
O sea, porque estamos hablando de esto y estamos hablando de la condición del hombre, pero ¿podría el hombre hacer algo por sí mismo? ¿Qué pasaría si alguien dijera, no, bueno, ok, tu rollo religioso y cristiano y demás, pero no, yo me las arreglo? ¿Qué le dirías a una persona así? Pues las mismas palabras de Jesús, ¿no? Jesús dijo, lo que es nacido de la carne, carne es. Entonces, mientras seguimos tratando de remediarnos a nosotros mismos, pues seguimos haciéndolo desde esa condición, ¿no? Como decía Ibert al principio, el problema no es nada más lo que hacemos, sino es lo que somos, ¿no? Entonces, incluso creo que es posible cambiar ciertos hábitos pecaminosos, pero eso no remedia nuestra condición, ¿no? O sea, creo que hay personas que pueden dejar las drogas sin hacerse cristianos o cualquier otro ejemplo, ¿no? Pues puede cambiar su hábito, pero no cambia su condición. Su condición sigue siendo la misma. Entonces, lo único que está sucediendo ahí es que tenías a un pecador que se drogaba y ahora es un pecador limpio, biológicamente hablando, ¿no? O un pecador que golpea y ahora es un pecador que se controla, porque todos esos esfuerzos salen de uno mismo, ¿no? Entonces sigue siendo, el resultado final sigue siendo el mismo, y esa persona al morir físicamente va a enfrentar pues una eternidad sin Dios. Entonces realmente uno no puede hacer nada por remediarse a sí mismo. Y es interesante que incluso a veces eso me ha ayudado en algunas consejerías con personas que no saben explicar, por ejemplo, cómo es que nacieron de nuevo, ¿no? Creo que es una pregunta que de hecho en el formato de consejería hacemos, ¿no? ¿Has nacido de nuevo? ¿Consideras que has nacido de nuevo conforme a las escrituras? Y a veces las personas como que, no sabría explicarte, pues empecé a ir a la iglesia, ¿no? O empecé a leer la Biblia. Y te das cuenta que la persona aún cuando ya se ha acercado a la Biblia o va a la iglesia, realmente aún están confiando en cosas que ellos mismos hacen, ¿no? Claro. Y realmente lo que sucede con el nuevo nacimiento es que creo, como a mí me gusta explicarlo, no sé si sea suficientemente claro, pero como a mí me gusta explicarlo es que el nuevo nacimiento no es algo que tú puedes lograr, no puedes producir, pero puedes recibirlo. Dios te lo da. Tú lo único que puedes hacer es recibirlo por fe en Jesús. Sí, claro. Fuera de eso, realmente no podemos hacer mucho por nosotros, no podemos hacer nada. En términos de redención, en términos de salvación, no es posible. Aún ese concepto es difícil de entender. Exacto. No puedes hacer nada por ti. Exacto. Porque no puedes hacer nada por alguien más. Porque a veces llegas al matrimonio y dices, bueno, ya que nos casemos lo cambio, ¿no? Pero si sus papás no pudieron cambiarlo, pues uno no podría cambiarlo, ¿no? Exacto. ¿Qué piensas, Alex, de eso? Venía a mi mente algunos pasajes justo que en la Biblia, ¿no? Que usan esas imágenes para mostrar que no podemos hacer nada por nosotros mismos, ¿no? Y pensaba en esta imagen de Deuteronomio, ¿no? Moisés habla de un corazón tan duro que necesita, literal, necesita que Dios circuncide el corazón de ellos, ¿no? Es lo que les dice. Más adelante en Ezequiel hay esta imagen que ve Ezequiel, un valle de huesos secos, que es parte, justo creo que está relacionado con lo de Juan 3, y que literal tiene que ser el Espíritu, el mismo que creó la vida, ¿no? Claro. Es el que en esta representación de Israel como valle de huesos secos, es quien le da vida a esos huesos, ¿no? Entonces, creo que decía un ejemplo que alguna vez escuché y me gustó mucho, ¿no? La historia humana y la historia de la Biblia, ¿no? En cuanto a Israel, es como un salón de clases donde todos reprobaron. Entonces el maestro
toma un alumno de ahí, invierte todo en ese alumno, ¿no? Adopta un alumno, lo hace como su alumno especial, se lo lleva a vivir en casa, le provee de todo absolutamente y lo prepara para el día del examen. Y el día del examen deliberadamente falla el alumno, ¿no? Wow. Porque el problema nunca fue falta de oportunidad, ¿no? Sino Ujú. su condición. Y ese alumno simplemente es como un diagnóstico, una radiografía al problema de todos los alumnos del salón, De ¿no? todo el grupo. Exacto. Es eso, Israel, la historia de Israel de fracaso y rebelión es nomás ponerle la lupa a lo que somos, ¿no? Es Claro. tan malo que no podemos hacer nada por nosotros mismos, ¿no? Ni teniendo oportunidades como las tuvo Israel, ¿no? Sí, claro. Y es algo difícil de aceptar, ¿no? De pronto es este tema. Y Pablo dice, no hay bueno ni aún uno. Bueno, la Biblia lo dice, ¿no? Ujú. Todos se corrompieron, a una se hicieron inútiles. Es un lenguaje muy fuerte. Pues Es un tan fuerte lenguaje... como nadie busca a Dios. O sea, no hay nadie que busque a Dios. Exacto, exacto. Sí, nuestra condición estaríamos desahuciados. O sea, espiritualmente hablando, realmente, pues creo que esa es la mejor descripción, desahuciados. No, realmente en nosotros no hay remedio, ¿no? Y me gusta mucho una Biblia que tiene mi hija, Belencita, que justo cuando narra la caída, Ujú. llega hasta el punto en donde pues Adán y Eva son expulsados de la presencia de Dios y dice fin. Wow. Y es como, oh, Es- y es- luego cambias la hoja y dice, bueno, en cualquier otra historia ese sería el fin, pero tenemos un Wow. Dios muy bueno que nos ama y que, Órale. pero sí, realmente ahí tendríamos que haber terminado, ¿no? Estamos Total. desahuciados, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos ha dado y nos ha ofrecido vida en Cristo. Ahora, hablando de lo que el hombre puede hacer o no puede hacer, creo que es importante también aclarar que no estamos hablando de un asunto de ser de baja autoestima, ¿no? O algo así, porque a veces se puede confundir, los cristianos tienen que tener baja autoestima. No, o sea, yo creo que todo Sí. el mundo tiene que tener una autoestima correcta. O sea, creo que es sano que si pues sabes escribir rap, tengas la confianza de decir, pues esto sé hacer. O sea, Claro. no hay que, no es orgullo decir, pues a mí yo cocino rico o Sale bien. tengo bonita letra, lo que sea. Creo que es, y no es un problema psicológico, porque el tema de la autoestima es un problema psicológico. En mero cristianismo, me parece, C.S. Lewis plantea esto, la labor del psicoanálisis, ¿no? Como en dos soldados que tienen mucho temor, ¿no? Y tanto temor que son incapaces pues de enfrentar la guerra, porque son dos soldados que escuchan ruidos y tiemblan. Dice, el psicoanálisis podría ayudarles porque tienen un problema psicológico y los pone en un punto en el que, ok, ya no tengo tanto temor cuando escucho balazos, pero hasta ahí puede llegar la obra humana. De ahí en adelante, cuando venga el fragor de la batalla, uno de los dos podrá tomar una decisión que va más allá de la raíz psicológica. Podrá decir, voy a luchar por mi familia, por los míos, y el otro dirá, menos mal que ya no me pongo así como pálido y ya puedo correr más rápido y ya puedo escapar. Y creo que así está. Cuando hablamos de que el hombre no puede hacer nada por sí mismo, no estamos hablando de baja autoestima, oh, no sé hacer nada. No, o sea, nuestra mente puede estar bien y clara, incluso podemos ser muy capaces, pero la psicología y nuestra capacidad nos lleva a un punto donde nos abandona y lo que sigue es solamente el entender que es la gracia de Dios, ¿no? Entonces, ahorita que hablamos de la incapacidad humana, no es que tenemos que azotarnos, solo tenemos que reconocer que nuestro máximo esfuerzo no es suficiente para comprender nuestra necesidad y para salir de esa necesidad, ¿no? Claro. Ni para comprenderla ni para salir de ahí. Ujú. ¿Por qué es necesario nacer de nuevo? ¿Cómo responder esa pregunta?
¿Cuál sería la respuesta? ¿Por qué es necesario nacer de nuevo? Porque Ale- si no, no podemos ver el reino de Dios. Justamente eso, ¿no? El estar incluso privados de reconocer nuestra condición, ¿no? Y es necesario nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios, para poder tener comunión con Dios, comprender la vida, la realidad, ¿no? Solo es posible cuando nacemos de nuevo. mm, ¿Por qué, Alex? Ah, sí, creo que cuando entiendes que tu condición es una de muerte espiritual, de estar, como dice Efesios, sin Dios, sin esperanza, lejos de las promesas, te das cuenta que lo que Dios quiere hacer, literal, es hacernos de nuevo, ¿no? Recrearnos una nueva creación, ¿no? Y creo que la expresión nacer de nuevo es justo la que captura la esencia de qué significa tener la vida de Dios en nosotros, ¿no? Estamos muertos sin Dios y lo que significa ser salvados es tener la vida de Dios en nosotros. Y eso para eso se necesita, pues, nacer de lo alto, ¿no? Nacer de Dios, tener este regalo que Dios da y que podemos recibir, que es el regalo de una vida empoderada por el Espíritu, ¿no? De la vida espiritual, ¿no? Entonces es necesario porque no tenemos esa vida y estamos muertos. Claro. Ibert, ¿por qué es necesario nacer de nuevo? pues por lo que acaban de decir, y yo nada más añadiría, porque es una necesidad en el ser humano. O sea, los seres humanos nacimos para vivir, fuimos creados para vivir. No somos un accidente, no somos, o sea, no es que se le cayó a Dios así una bolsa de vida y mira, pues, salieron ahí seres. No, no, cada ser humano, incluso aquellos que son abortados, tenían un propósito y tenían un objetivo en esta tierra. No somos un accidente, somos creación de un Dios pensante y amoroso e inteligente. Y necesitamos nacer de nuevo como necesitamos el aire, como necesitamos el alimento y el agua, como necesitamos el afecto. Claro. Necesitamos nacer de nuevo. Nuestro corazón clama por ese nacimiento. Por eso, en lugares en los que se ha prohibido el evangelio, eh, es como el agua, ¿no? Que se abre paso, porque dice Eduardo Galeano, habían prohibido el agua, pero nadie puede prohibir la sed. Y es justamente eso, o sea, es una necesidad en el ser humano poder estar delante de su creador. Fuimos creados para eso. Y no hay otra manera, solo nacer de nuevo. Ok, claro. Ok, para terminar hablemos del nuevo nacimiento, ¿en cómo se dieron cuenta que, ahora sí, ustedes, cómo se dieron cuenta que eran malvados y que eran malos? ¿Cómo se dieron cuenta que su condición estaba así? Mm. O sea, yo sé que estamos hablando de que, o sea, en nosotros no está la capacidad ni siquiera de vernos. Y ya al principio creo que, desde el muy al principio, es una revelación. Pero ¿cómo estaban y qué sucedió que se dieron cuenta que necesitaban hacer de nuevo ustedes? Yo quiero escuchar a Alex porque... Eh, Hay una pequeña historia en Confesiones de San Agustín y a Lenin le gusta mucho esa historia. De hecho, él me la platicó y luego dije, "Ah, es muy fuerte esa historia de San Agustín", donde él relata de adolescente, bueno, joven, más bien que adolescente, se fue con unos amigos que les llamaban los destructores, era su banda, y le robaron unas peras a un vecino y las tiraron, ¿no? Y él decía que
ya cristiano, ¿no? Él reflexionaba en esa historia y decía, no las robamos porque teníamos hambre, no las robamos, nomás fue por el placer de hacer maldad, ¿no? Y yo me identifico mucho con eso porque pienso en mi vida antes, ¿no? Sin el Señor. Y pienso en que hubo muchas cosas que hice, ¿no? Que en realidad no hay una explicación más que simplemente me deleitaba en hacer lo malo, ¿no? Nadie me empujó, nadie, Wow. ¿no? Y entonces, cuando conocí a mi esposa, bueno, en ese momento no era mi esposa, pero la conocí, estaba pasando por una etapa de O sea, angustia. ¿hubo un momento en que no fue tu esposa, Shalom? Sí, de hecho. Existe un momento. Órale. De hecho. Para los que no saben, cuando se casaron Alex y Shalom, Alex tenía 16 y Shalom tenía 15, ¿cierto? Exactamente, exactamente. De hecho, ya tengo más años de casado, o sea, más años de vida casado que descasado. Resulta. Pues, bueno, hasta los 16 años. Sí, exacto. Perdón, Y, ¿qué pasó? no, y estaba pasando por un tiempo de mucha angustia. De alguna manera recuerdo haber leído una Biblia y haber sentido no sé, algo muy raro, solo me sentía malo. No sé cómo explicarlo en ese tiempo. Solo me sentía malo, quería de alguna manera cambiarlo. Me acerqué a una iglesia a preguntar y no tenía esa sensación que no podía quitar de que necesitaba ser limpiado de alguna manera. No sabía cómo explicarlo. Y cuando conocí a mi esposa y me llevaron a la iglesia y escuché que el Señor me amaba, que el Señor había muerto por mis pecados, simplemente sentí que Dios podía amarme a pesar de todo lo que yo había hecho, pensado, ¿no? Cosas que hice y cosas que no hice, pero las pensé, ¿no? Y que yo sabía que necesitaba eso. Y ese día recuerdo que estaba en la regadera y doblé ahí mis rodillas y Wow. lloré. No sé cómo expresarlo, solo sé que para mí era la sensación de Dios me ama y necesito ser nuevo, haz algo, no sé, ya no quiero ser la misma persona. Wow. Wow. Lenny. Wow. Pues en mi caso, todo comenzó con mi mamá. Mi mamá, pues mi mamá conoció a mi papá cuando mi papá ya estaba casado. Entonces, mi papá tenía, pues, realmente él tenía su familia y yo vivía solo con mi mamá y, pues mi mamá a veces recibía a mi papá en la casa, vivía por temporadas con nosotros y conforme fui creciendo yo veía como este ciclo de mi mamá, ¿no? En el que buscaba a mi papá y mi papá estaba ahí y luego se peleaban y se agarraban el chavo y mi papá desaparecía. Y cuando cumplí 18 años, mi mamá un día de pronto dijo, necesito leer una Biblia, necesito una Biblia. Se consiguió una Biblia, ¿No? empezó a asistir a la iglesia, esto después de haber terminado con mi papá una vez más, ¿no? Y yo estaba seguro, así, esto le va a durar 2 semanas, un mes, no sé, mi mamá va a volver al mismo ciclo. Y pasó un mes y nunca vi llegar la depresión ni la ansiedad. Y pasaron 2 meses y fue así como, creo que mi mamá conoció a alguien en ese lugar a donde va. Y le dije, mamá, invítame, o sea, quiero acompañarte. Realmente yo estaba seguro que mi mamá había conocido a alguien. Y sí, había conocido a alguien, conoció a Jesús. Y realmente en mi caso fue como un proceso, ¿no? Así el primer golpe, repito, lo que Dios usó para a mí acercarme a Jesús y escuchar a Jesús fue ver lo que Jesús podía hacer en la vida de alguien más. Wow. Y yo empecé así, pensando, pues claro, mi mamá lo necesita un chorro, ¿no? Pero conforme fui escuchando, fue exponiéndome a la palabra, yo diría que pasó aproximadamente un año de que pisé la iglesia por primer lugar, pasó todo un año, hasta el siguiente verano, yo cumplí 18 años cuando yo le entregué mi vida a Jesús.
pero fue un proceso que empezó así, viendo lo que Jesús podía hacer con otra persona. Y en este caso tu mamá. Mi mamá, y así muy, muy pacientemente el Señor poco a poco fue mostrándome mi necesidad y tratando conmigo también, pero empezó así, empezó con mi mamá. Wow. Muy bien. ¿Y Bert? Pues como, bueno, yo tuve una vida muy, pues buena, según los ojos del mundo, una familia amorosa, una buena educación, creo yo, todavía en un país, en una sociedad muy tranquila, no había los índices de violencia ni de, pues cosas que se ven en las películas. Y mi vida fue muy tranquila, pero en algún momento yo decidí que sería buenísimo ser ateo, porque pues, o sea, los ateos son inteligentes, son intelectuales, muchos de los que admiraba eran ateos, entonces mi deseo era ser ateo, ese era mi propósito en la vida. Por eso yo he dicho que soy un ateo derrotado realmente, porque era mi propósito y en esa búsqueda había algo dentro de mí que La me... búsqueda de que no hay Dios. La búsqueda de no hay Dios, exactamente, la búsqueda de mi ateísmo. Siempre sentía que, pero ¿qué tal que sí? Intenté leer la Biblia un par de veces y pues no entendía mucho. Y entonces en una época me conocí a un amigo que era mormón y le dijo, oye, tú sabes algo de Dios, ¿no? ¿Hay algo que Dios no pueda perdonar? Y me dijo, sí, el homicidio y la blasfemia. Son las dos cosas que Dios no puede perdonar. Entonces yo cuando escuché eso, sabiendo qué tan blasfemo había sido los últimos 2, 3 años, yo tendría ahí 18 años, más o menos 19, pues dije, no, pues ya fue. O sea, cuando ya el marcador está tan en contra, pues ya mejor vivamos como si ya ni nos preocupemos. Me meten 3 goles más, ¿qué importa? O sea, de perder 3-0 o 10-0 da lo mismo. Y en ese interim, pues ya llegué a México y un día en México, en Ciudad de México, yo vivía ahí por la colonia Roma. Un día desperté y dije, tengo que ir a la iglesia, tengo que ir a alguna iglesia. Me siento como, hay algo que me está comiendo por dentro y no sé qué es. Y pues al final, después de toda una serie de acontecimientos, entré a la iglesia. Ese día fue bonito, no pasó nada, pero fue bonito. La siguiente semana ya fui una vez más solo y predicó Héctor Hermosillo predicó Marcos 3. Y recuerdo de esas veces que sientes que el predicador te está viendo, ¿no? Héctor no me conocía, no sabía ni quién era, pero dijo, eh, hablaban de la blasfemia del Espíritu Santo. Dice, quiero explicarte esto con toda claridad. ¿Has blasfemado alguna vez en tu vida? Y yo, sí, sí. Ok, no lo recuerdes, pero déjame decírtelo con toda claridad. Dios perdona todas las blasfemias que has dicho. Lo único que no puede perdonar, y habló de lo que era la blasfemia contra el Espíritu Santo, y yo sentí, ok, o sea, no me están apuntando a mí. O sea, el ruido que escuché de la escopeta no era contra mí y la espada no está en mi cuello. Wow. Y Héctor presentó el Evangelio. Y para mí, en ese momento, a diferencia de Alex, para mí fue, wow, blasfemé y Dios no me va a matar. Menos mal que es el único pecado que cometí. O sea, gracias, porque, o sea, qué mala suerte la mía que justo le pegué al que es imperdonable, pero bueno, ya, menos mal que no era imperdonable y que estaba todo bien. Y fue un proceso darme cuenta que en mi vida había cosas más profundas y peores que simplemente hablar mal. Entonces fue un proceso yo, de un buen rato hasta que me di cuenta verdaderamente mi condición. Claro. Claro. ¿Y tú? O sea, le has platicado tu testimonio varias veces, pero... Yo crecí en una familia muy religiosa. Había sacerdotes en mi casa todo el tiempo. Entonces, y mi familia era perfecta, digámoslo así. O sea, todos mis amigos tenían problemas en casa y mi familia era perfecta. O sea, todos querían tener a mi papá como papá, a mi mamá como su mamá, ¿no? Pero fue poco a poco
a los 16, 17 años que empiezo a tomar. Mi papá, según me enseña todas las cosas y me enseña a tomar y me decía, bueno, tomas aquí en casa, pero fuera no. Y empecé a hacerlo afuera, empecé a emborracharme, empecé a vivir una vida así. Eh, y poco a poco me iba dando cuenta que hacía las cosas mal. O sea, empecé a lastimar personas, desde amistades hasta relaciones. Y, y, y luego hice música y a través de la música, según yo, sacaba todo mi frustración y todo mi rollo. Y y Tere me llevó a la iglesia, me llevó un día a la iglesia y por mi trasfondo católico sentía que estaba traicionando algo, estaba traicionando a Dios, estaba traicionando a mi familia, estaba traicionando. Pero cuando entré, recuerdo que la primera persona que enseñó sobre David y platicó acerca de David y las bendiciones que recibió de Dios y demás. Y de repente dijo, y de repente algo así dijo como, pero todas estas cosas no son para ti si no tienes a Jesús. Como que me empezó a decir de cosas, de esto es para mí, esto, pero si tú no tienes una relación con Dios, esto no es para ti. Primero tienes que tener una relación con Dios. Y fue como, y fueron 4 veces que fui a este lugar, hasta que, según yo, una persona estaba dando su testimonio que era más malo que yo. Y dijo, bueno, y si Dios perdonó a él, que era tan malo, pues igual me puede perdonar a mí. Levanté la mano, recibí a Cristo, pero no cambió mi vida. Seguí, al contrario, seguía mintiendo. Tere me había invitado, entonces cuando me decía, ¿estás bien? Yo le decía, claro, pues claro, estoy bien. O sea, ¿ya no fumas? No, ya no fumo. Y le mentía hasta que ella me cacha. No lo pude ocultar. En San José, California, recuerdo que ella se dio cuenta de cómo estaba y me dijo, Jesús está en tu corazón. Y yo decía, Jesús, ¿y eso qué? Y ella ora por mí y Dios, creo yo, hizo un milagro en mi vida que fue quitarme esta adicción que tenía, ¿no? Yo estudiaba medicina y entonces entendía que pues era algo químico que te demandaba el cuerpo y yo solo pensaba eso, pensaba, si Dios alteró la química de mi cuerpo para quitarme esta necesidad, ¿qué más puede hacer? Y empecé a ir a una iglesia en Monterrey y creo que ahí comenzó. O sea, de repente me fui dando cuenta que la droga no era lo peor en mí, o sea, que eran muchas otras cosas. Me di cuenta que era un orgulloso, que era un soberbio y comenzó un proceso, ¿no? Pero no sé si nací de nuevo esa vez que levanté la mano en esa iglesia. Yo creo que fue así porque luego ya no me sentía cómodo haciendo lo que hacía. O sea, le mentía a Tere, pero no me sentía bien mintiéndole. Y antes mentía y engañaba y lastimaba y no me importaba. Pero ahora había algo que me decía, lo que estás haciendo está mal. Y yo creo que nací de nuevo ahí. Y yo creo que Dios hizo un milagro en San José, California, en mi vida, para mostrarme el poder que Él tenía. Y entonces me rendí por completo y comenzó un proceso. Creo que hay un nuevo nacimiento. El Espíritu Santo viene a tu vida y comienza a limpiar la casa hasta donde tú le permitas limpiar, ¿no? Y todavía hay cosas que tiene que limpiar en mí, ¿no? Creo que todavía hay cosas que tiene que limpiar en mí y áreas de mi vida que tiene que limpiar, pero el proceso comenzó ahí en un nuevo nacimiento. Wow. Muy bien, pues Qué gracias sencillo, ¿no? ¿eh? O sea, qué sencillo. Están, O sea, y a la vez qué difícil, ¿no? Es como agarrar agua. O sea, nomás mete las manos. pero no Mientras estás ahí, estás agarrando. Pero entonces, ¿qué hago? Mete las manos, nada más. Pero a la vez es tan difícil poder, es que es una revelación. Siempre me ha llamado la atención esto de nacer de nuevo, como en Estados Unidos muchas personas son cristianas, muchas personas se dicen cristianas, o sea, crecieron en la iglesia, estuvieron yendo a la iglesia, pero de repente hacen la diferencia
¿eres cristiano nacido de nuevo o eres cristiano nada más? Entonces creo que en México es distinto, nuestra realidad es distinta. Creo que todos tenemos un trasfondo más bien católico y cuando llegamos a la iglesia cristiana creemos en el Señor Jesús, pero creo que ha pasado ya cierto tiempo para pensar que quizás estamos siendo cristianos de nominales, de En la solamente, cultura. pero sin nacer de nuevo. Y creo que esta semana que vamos a estar hablando del nuevo nacimiento, nosotros te queremos invitar, si nos estás viendo, a que pues pongas sobre la mesa esta realidad de la necesidad de un nuevo nacimiento en tu vida. Y no importa si hayas ido a la iglesia 10 años o 20 años, si es apenas hoy que Dios te está mostrando que necesitas nacer de nuevo, Jesús dice, bueno, Nicodemo le pregunta, ¿y cómo puedo hacer eso? O sea, yo ya estoy viejo, no puedo entrar al vientre de mi madre y quizás incluso te puedas sentir de esa manera. Ya llevo 20 años, ya me sé todo y he leído la Biblia varias veces y sé por dónde zafarme y por dónde ir y hacer mi vida como yo quiera. Ya no tengo remedio. Bueno, Nicodemo se sintió así, que no tenía remedio. Pero de repente Jesús dice, el Hijo del Hombre no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que tienes que hacer es creer que Jesús es el Hijo de Dios, creer que Él pagó tus pecados en la cruz, creer que Él murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y creyendo esto, puedes nacer de nuevo. Entonces, toda la semana vamos a estar hablando de esto, hablemos del nuevo nacimiento. Gracias, Lenin, gracias, Alex, gracias, Iber, por acompañarnos en este primer tema, ¿no? ¿Por qué es necesario nacer de nuevo? ¿Por qué no se despiden? Mandan saludos. Saludos desde Monterrey. Adiós. Una de las cosas buenas de estas semanas es que creo que nos hemos visto más estas últimas semanas Es que cierto. todo el año pasado. Saludos, familia. Adiós. Bendiciones. Hasta luego. Ah. Bendiciones. Gracias por acompañarnos. Nos vemos aquí el día de mañana a las 8 de la noche también. Bendiciones.